Hoy en día está la oportunidad de la gente adulta en enseñar a esos jóvenes. Yo les digo, no tengan miedo, acérquense, así como me acerqué yo. Mi nombre es Felipe Iborra, tengo 27 años, soy tatuador. Mi mejor amigo vivió conmigo en Santiago, que él es tahitiano, tatuador, que él fue el que me enseñó a tatuar. Y él me dijo, ya tú sabes todos los conceptos de la Polinesia, hay que rayarlo en la piel, hay que empezar a tatuar. Cuando yo me vine a vivir a la isla, se me rodeé mucho con artistas de alto prestigio y ellos me empezaron a enseñar la base de lo que es el diseño hoy en día. Solamente ocupar una herramienta, eso te ayuda mucho a poder expresar lo que es el dibujo, el arte, la cultura Rapa Nui. De lo que yo me estoy enfocando, que es el tatuaje, lo que es tallado, lo que es pintura. Ir buscando esos conceptos, pero siempre agregado en la cultura polinesia. O sea, flores típicas, plantas endémicas, tratar de que no se pierda eso y que la gente lo vea al día a día en los murales. Tenemos que saber que la cultura también es un legado oral. Lo que trasciende es porque nos contaron esto. Lo poco que sé es porque la gente con la que yo me junto, la que convivo, me va contando lo que la gente antigua también le contó. Entonces eso lo trato de aplicar lo que hay en el diseño. Otro punto que es el tema del humanga, el moa, el hatura, que es el tema de poder tener un respeto, de poder también trabajar en comunidad sin en cambio de nada. Y eso es lo bonito que yo trato de rescatar más allá de la pintura. Hoy en día muy poca gente está dibujando, nos conocemos ya todos los artistas, hay como un círculo, pero nunca se ha cerrado ese círculo a nuevas generaciones, entonces yo los invito a que se acerquen a participar y nosotros les vamos a enseñar, tenemos todo